Mucha atención con el problema número 6, ¿no? Es un problema que en su texto original no está contemplado, pero me interesa, por favor, hacer la observación siguiente, ¿no? ¿Qué le agrego yo que no está aquí en el enunciado? Esto, el tiempo de reacción. En una experiencia, la primera que tuvimos este periodo, ustedes colocaron, mediante ese experimento de soltar, ¿no? Una regla del tiempo de reacción, y está en la tablita, ¿no? Yo aquí estoy tomando un tiempo de reacción cualesquiera. Ya estoy asumiendo que mi tiempo de reacción es de 0,5 segundos, ¿no? Asumiendo. Ya, este es un dato personal tuyo, lo tienes ahí en la tabla de la primera tarea de este periodo. Entonces, este auto que se desplaza con una rapidez de 90 km por hora, hago mi conversión y me queda 25 metros por segundo. Durante el tiempo de reacción, el móvil se desplaza con MRU, porque la persona no alcanza a apretar los frenos. Es decir, ¿no? La distancia que hay de A a B la va a desarrollar a través del MRU. Luego de ello, ya aprieta los frenos y empieza a experimentar un movimiento desacelerado, en este caso con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y de 25 metros por segundo esa rapidez pasa a ser 0. Entonces lo que tenemos aquí es un movimiento que está hecho de un MRU de A hasta B y de B hasta C de un MRV. Nuestro objetivo en ambos tramos es calcular la distancia. En AB, que es MRU, utilizamos la única fórmula donde vamos a multiplicar esa rapidez que es 25, esta rapidez que es 25, por este tiempo que es 0,5. 0,5 es nuestro tiempo de reacción. Cada uno tiene su valor propio. Operando me sale 12,5 metros, o sea, esto es 12,5. A partir de aquí voy a usar una fórmula que no tenga tiempo, porque el tiempo no lo tengo de dato ni como incógnita, y tenemos esta fórmula de aquí. A ver. Y digo, mi rapidez final es 0 porque se detiene, mi rapidez inicial es 25 al cuadrado, pongo menos porque es un movimiento desacelerado, el doble de la aceleración, ya, este es dato del problema, ¿no? Del enunciado, por la distancia que va a recorrer de B a C. Despejando y operando, tenemos una distancia de B a C de 62,5. Entonces, finalmente tengo una distancia total, ¿no? De 12,5 más una distancia de 62,5. Sumando ambas distancias obtengo una distancia total de 75 metros, ¿no? Conclusión, bueno, aquí faltaría aclarar cuál va a ser mi pregunta a reto, ¿no? Pero yo ya sé que en total voy a avanzar 75 metros con las condiciones mostradas. Me pudieron haber preguntado que desde A, ¿no? Divisa a 100 metros un objeto, ¿no? ¿Chocará? ¿Lo atropellará? Bueno, si está el objeto a 100 metros y yo me detengo en 75, no lo voy a chocar. O me podría preguntar, ¿a qué distancia debería estar un objeto para no chocar? ¿No? Las preguntas a partir de este dato van a variar mucho. Ya es cuestión de interpretación. El problema número 7, por favor, es un problema donde no hay que plantear ni dar conclusiones, simplemente se trata de completar, ¿no? En el punto más alto no ves que el rapidez es 0, ¿no? Y para que de 0 pasar a 50 metros por segundo han tenido que pasar 5 segundos. Ojo, estamos asumiendo aceleración de gravedad como 10, ¿ya? Y si acá es 50, acá es 50 también. Y la pregunta es, si yo tenía 80 y luego tengo 50, es porque han pasado 3 segundos. En el problema número 8, por favor, ahí sí te pido que revises el video que se compartió a través del site, ¿no? Donde se dejan caer objetos, ¿no? De distinta masa a una misma altura y a una misma rapidez inicial. Y observamos que este experimento nos da resultados diferentes dependiendo, ¿no? Si en la habitación hay aire o en la habitación se crea un vacío, ¿no? Te sugiero que por favor leas para que tengas claro lo que se está tocando en este ejercicio, ¿no? Que es netamente de teoría, ¿no? En el problema 9 tenemos pues un caso, ¿no? De un personaje, ¿no? Por decirlo así, que le gusta disparar al aire, ¿no?
Y estamos viendo en este problema, me están planteando, ¿no? ¿A qué distancia tendría que estar yo para no ser afectado por este irresponsable, ¿no? Entonces, en nuestro planteamiento, identificamos que este es un problema de movimiento parabólico de caída libre, ya que todo proyectil lanzado describe una trayectoria parabólica, y estamos asumiendo condiciones ideales aquí, ¿no? ¿Cuáles son los datos que me dan? Me dan una rapidez de 500 metros por segundo, formando un ángulo de 63 grados, y lo primero que hago es descomponer rectangularmente. 500 coseno de 63, 500 seno de 63, y obtengo estos valores, que los voy a colocar aquí respectivamente. Luego, en el eje vertical, ¿no? Con este dato que me han dado, voy a calcular el tiempo de subida, y eso lo obtengo dividiendo la componente vertical entre la aceleración de gravedad, y obtengo un tiempo de 45,41 segundos. Ese es el tiempo que demora en ir de A a B, pero sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Así que el tiempo total de vuelo sería 2 veces este tiempo. ¿Y por qué me interesa eso? Porque con eso voy a poder hallar el alcance horizontal, utilizando mi fórmula del MRU, porque horizontalmente el móvil cumple con las reglas del MRU, y eso es multiplicando mi componente horizontal 227 por 2 veces, acá está, el tiempo de subida, o sea, el tiempo total. Realizando la operación obtengo una distancia, y ahí verifiquen, de 20.616.14 metros, o de 20,62 kilómetros. Entonces aquí la respuesta podría ser, ¿no? Para yo estar a recaudo, ponerme seguro, ponerme a salvo, debo estar a una distancia mayor de los 20,62 kilómetros, ¿no? Ese podría ser en todo caso la interpretación en este ejercicio, ¿no? En este problema de aquí, en el problema 10, nuevamente es un problema simplemente de aplicación directa, ¿no? Acá no hay que plantear nada, ni tenemos ninguna conclusión, ¿no? A ver, no olvides que la componente horizontal siempre permanece constante porque se cumplen las reglas del MRU. Ahora, en el punto más alto la componente vertical es 0. Un segundo antes tendría que haber sido 10. Y 4 segundos antes tendría que haber sido 50. Mi componente vertical es 0 y 3 segundos después es de 30, ¿no? Entonces tenemos aquí las velocidades para los puntos mostrados, ¿no? Que los expreso como vector, ¿no? Por ejemplo, este es 40i más 50j. Esto es 40i más 10j, esto simplemente es 40i, acá es 40i menos 30j, es lo que he puesto aquí. Y cuando me piden el módulo, lo que tengo que hacer es aplicar Pitágoras, ¿no? Con estos dos de aquí, para obtener los valores respectivos. Bueno, excepto aquí que no tiene componente horizontal. Veamos. Bueno, en el 11 me plantean el problema de Homer, ¿no? Y acá hay que tener cuidado con los datos, ¿ya? La esencia del problema es interesante, ¿no? Me dice pues de que él llega a demostrar, ¿no? De que su proyectil cae a 5 kilómetros, perdón, el incendio se produjo a 5 kilómetros, ¿no? Pero su proyectil fue encontrado a 1,9 kilómetros del lugar. O sea, ahí ya me está dando la distancia horizontal que su proyectil recorrió, ¿no? Y también él pudo calcular que el tiempo que este proyectil permaneció en el aire fue de 14 segundos en total. Eso implica 7 segundos para la subida, 7 segundos para la bajada. Y aquí me están solicitando la rapidez con que fueron lanzados, ¿no? Y el ángulo de lanzamiento, ¿no? Bien, el planteamiento entonces aquí es reconocer que este es un movimiento de parabólico de caída libre, ¿no? Y comenzamos a trabajar en el eje horizontal, que se cumplen las reglas del MRU, con la única fórmula que podemos usar. Como tenemos la distancia horizontal, por favor, en metros, y yo deseo hallar la componente horizontal y tengo el tiempo de permanencia en el aire, ¿no? Puedo obtener rápidamente esa componente horizontal. Luego, en el eje vertical, voy a utilizar mi fórmula de tiempo de subida, que son 7 segundos, para calcular esta componente vertical.
ese tiempo de subida, que es 7, multiplicado por los 9,8, me da la componente vertical, que es 68,6 metros por segundo. Con estos dos datos de aquí, mira, acá está la horizontal y la vertical, yo puedo calcular por Pitágoras cuánto vale la rapidez, ¿no? Y yo luego, por una cuestión matemática que hemos resuelto ya desde el año pasado, ese ángulo es igual a, en mi calculadora, shift tangente de, y puedo obtener entonces el ángulo de disparo, que es de 26,81 grados, ¿no? Que vendría a ser en este caso el ángulo con que se realiza el disparo, ¿no? Entonces finalmente mi respuesta sería, ¿no?, una rapidez de de 152 metros por segundo, ¿no? Acá está. Y tengo un ángulo de inclinación de 26,81. Bueno, y finalmente en este ejercicio, ¿no?, la intención es saber si este carrito de aquí va a caer antes sobre el colchón o pasando el colchón. Eso va a depender de las condiciones finales de BC, ¿no? Puede ser BC1, BC2 o BC3, ¿no? Pero para llegar a esto, primero yo tengo que analizar AB. Y AB es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque este problema es muy similar en la parte de AB del problema 1, ¿ya? Entonces, mira, me dan una rapidez inicial, me dan una aceleración, me dan una distancia recorrida, y necesito hallar qué rapidez tiene aquí. Vale aclarar que aquí debes tener cuidado con la conversión de unidades, porque tú lo quieres en metros por segundo, ¿ya? Mucho cuidado con estos datos en centímetros por segundo. Entonces, ¿no?, tenemos aquí dos etapas. En AB, un MRV, ¿no?, y en BC, un movimiento parabólico de caída libre. Debemos hallar la rapidez aquí para luego poder saber hasta qué distancia pudo haber avanzado el proyectil, ¿no? Entonces comenzamos nuestro análisis en AB utilizando el MRV y ubicando esta fórmula de aquí, porque observa que no tenemos tiempo. Entonces reemplazamos mi velocidad final en B es igual a mi rapidez inicial en metros por segundo, acá está, más 2 veces la aceleración, pasándolo también a metros por segundo al cuadrado, por la distancia recorrida. Operando esto obtenemos una rapidez de 1,55 metros por segundo. Con esa rapidez va a salir. Luego en BC analizamos únicamente el eje vertical. Mira, acá está. Bueno, en BC vamos a analizar en todo caso la oportunidad de hallar el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Mira, tenemos la altura, ¿ya? Y con esa altura, y tenemos la rapidez vertical inicial, que es 0. Así que vamos a usar esta fórmula de aquí en el eje vertical, ¿no? Digo, mi altura es 1,3. Mi rapidez inicial vertical es 0, ¿no? Porque esta componente de aquí es netamente horizontal, ¿no? Sería la aceleración de gravedad sobre 2, ¿no?, por el tiempo al cuadrado, y de aquí obtengo que mi tiempo es 0,5 segundos aproximadamente. Entonces, ahora, en el mismo movimiento parabólico, pero ahora en el eje horizontal, donde cumplen las reglas del MRU, ¿qué es lo que hago? Multiplicar la rapidez horizontal, ¿no?, que ya la acabo de calcular, ¿no?, por el tiempo que estuvo moviéndose, ¿no?, para poder saber cuánto horizontalmente avanzó, y obtengo una respuesta de 0,775 metros. Si tú comparas con el gráfico, esta distancia que acabo de encontrar es menor a x1. Entonces mi conclusión en este caso sería de que el coche no llegó al colchón, sino que cae antes, ¿no? Nuevamente, esa distancia la calculo como la rapidez horizontal, que la calculé en el tramo AB por el tiempo que lo he calculado, ¿no?, en el tramo BC en el eje vertical, ¿no? Entonces mi conclusión sería de que no, en este caso el cochecito no logra llegar al colchón, ¿ya? Entonces, por favor, 3 partes principales. Una situación inicial, un planteamiento inicial describiendo qué es lo que vas a hacer, el desarrollo haciendo uso de las fórmulas, del sistema internacional y las fórmulas, por favor. No pone fórmula, no se va a hacer revisar. Y una conclusión final comparando tu respuesta con la condición que el problema te daba,
¿Ya? Eso es básicamente lo que hemos repetido en aquellos ejercicios que la pregunta lo ameritaba, porque no todos los ejercicios se podía hacer esto. ¿Ya? Entonces, por favor, cuidado con eso.